Continuamos con la narración de la novela Yo, Claudio, de Robert Graves. Capítulo 16. En Bonn, Germánico fue recibido por una delegación de senadores enviada por Tiberio. En realidad iban a ver si Germánico había exagerado o disminuido la gravedad del motín. También llevaban una carta personal de Tiberio que aprobaba las promesas hechas a los hombres en su nombre, con excepción del aumento del legado, que ahora tendría que ser prometido a todo el ejército y no solo a los regimientos de Germania. Tiberio felicitaba a Germánico por el aparente éxito de la treta, pero deploraba la falsificación. Agregaba que dependía de la conducta de los soldados el que cumpliese con las promesas. No quería decir con esto, como supuso Germánico, que cumpliría las promesas si los hombres volvían a la obediencia, sino todo lo contrario. Germánico contestó en el acto, disculpándose por los gastos involucrados en el aumento del legado, pero explicaba que el dinero se pagaba de su propio bolsillo y que los hombres no sabrían que su benefactor no era Tiberio, y que en la carta fraguada había aclarado que sólo los regimientos de Germania se beneficiarían, ya que el pago era una recompensa por el éxito de su reciente campaña del Rin. En cuanto a las otras promesas específicas, los veteranos con 20 años de servicios ya habían sido dados de baja y permanecerían en el ejército hasta que llegase el dinero. Germánico no podía soportar esa pesada carga sobre sus bienes y me escribió que durante un tiempo no le pidiese el pago de los 50.000. Le respondí que no habían sido un préstamo, sino un regalo que me enorgullecía de haber podido hacer. Pero volvamos al orden de los acontecimientos. 2 de los regimientos se encontraban en sus cuarteles de invierno, en Bonn, cuando llegó la delegación. Su marcha de regreso a las órdenes del general había constituido un espectáculo desastroso. Los sacos que contenían el dinero fueron atados a largas pértigas y llevados boca abajo entre las banderas. Los otros 2 regimientos se negaron a salir del campamento de verano hasta que se les pagara todo el legado. Los regimientos de Bonn, el primero y el 20, sospecharon que la delegación había sido enviada para cancelar las concesiones y volvieron a rebelarse. Algunos de ellos eran partidarios de dirigirse a su nuevo reino de inmediato, y a medianoche un grupo irrumpió en las habitaciones de Germánico, donde el águila del 20 regimiento se guardaba en un altar. Y sacando a Germánico de la cama, le arrancaron la llave del altar de la delgada cadena de oro que llevaba al cuello, abrieron el altar y se apoderaron del águila. Mientras marchaban gritando por las calles, llamando a sus camaradas a que siguiesen al águila, se encontraron con los senadores de la delegación, quienes habían oído el alboroto y corrían a pedir protección a Germánico. Los soldados los maldijeron y desenvainaron las espadas. Los senadores cambiaron de dirección y corrieron hacia los cuarteles del primer regimiento, donde se refugiaron junto al águila. Pero sus perseguidores estaban locos de ira y de vino, y si el portador del águila no hubiese sido un hombre valiente y además un buen espadachín, el jefe de la delegación habría terminado con el cráneo partido. Crimen imperdonable que habría puesto fuera de la ley al regimiento y que hubiese sido la señal de la guerra civil en todo el país. Los desórdenes continuaron toda la noche, pero por fortuna sin derramamiento de sangre, salvo como resultado de pendencias de borrachos entre compañías rivales de soldados.
Cuando llegó el alba, Germánico dijo al corneta que tocase a reunión y subió a la plataforma del tribunal, poniendo al jefe de la delegación senatorial a su lado. Los hombres estaban nerviosos, de humor culpable e irritado, pero la valentía de Germánico los fascinó. Este se irguió, ordenó que se hiciera silencio y luego lanzó un enorme bostezo. Se cubrió la boca con la mano y se disculpó diciendo que no había podido dormir bien por el ruido de aquella noche que hicieron los ratones en su dormitorio. A los hombres les gustó el chiste y rieron. Por suerte ha llegado la mañana. Jamás pasé una noche tan mala. En un momento dado soñé que el águila del 20º había volado. ¡Qué alegría volver a verla en la formación! Hubo espíritus destructivos aleteando sobre el campamento, enviados sin duda por algún dios al que hemos ofendido. Todos vosotros sentisteis la locura, y solo un milagro os impidió cometer un crimen sin paralelo en la historia de Roma. El asesinato de un embajador de nuestra ciudad que se había refugiado de vuestras espadas al amparo de las deidades del regimiento. Luego explicó que la delegación había sido nada más que para confirmar las promesas de Tiberio en nombre del Senado y para informarse de si eran fielmente ejecutadas por él mismo. Bien, ¿y qué pasa entonces? ¿Dónde está el resto del legado?, gritó alguno. Y el grito fue repetido. ¡Queremos nuestro dinero! Pero por fortuna los carros con el dinero fueron divisados en ese momento. Llegaban al campamento acompañados por una tropa auxiliar de caballería. Germánico aprovechó la situación para enviar a los senadores deprisa de vuelta a Roma bajo la escolta de los mismos auxiliares. Luego vigiló la distribución del dinero, resultándole difícil impedir que algunos de los hombres se apoderasen de los fondos destinados a otros regimientos. El desorden aumentó esa tarde. Tanto oro en mano de los soldados significaba bebida y juego. Germánico decidió que no estaba bien que Agripina, que se encontraba con él, siguiese en el campamento. Ella estaba embarazada otra vez y aunque sus hijos, mis sobrinos Nerón y Druso, se hallaban aquí en Roma, con mi madre y conmigo, tenía allá al pequeño Cayo consigo, ¿no? El hermoso niño se había convertido en la mascota del ejército y alguien le había confeccionado un traje de soldado en miniatura, con peto, espada, escudo y casco. Todos lo malcriaban. Cuando la madre le ponía la ropa y las sandalias comunes, rompía a llorar y pedía su espada y sus botitas para ir a visitar las tiendas. De modo que le pusieron de sobrenombre Calígula, o sea, botitas. Germánico insistió en que Agripina se fuese, aunque ella juró que no tenía miedo a nada y que prefería morir con él allí a recibir en algún lugar seguro noticias de su asesinato por los amotinados. Pero él le preguntó si le parecía que Livia sería una buena madre para sus hijos huérfanos, y esto la decidió a hacer lo que le pedía. La acompañaron varias esposas de oficiales con sus hijos, todas llorando y llevando ropas de luto. Atravesaron lentamente a pie el campamento sin sus habituales servidores, como fugitivos de una ciudad condenada. Un solo carro tosco, tirado por una mula, era todo su transporte. Casio Querea las acompañaba como único guía y protector. Calígula cabalgaba sobre la espalda de Casio como sobre un corcel, gritando y haciendo en el aire con su espada las estocadas y paradas reglamentarias, como le habían enseñado los hombres de caballería. Salieron del campamento de mañana muy temprano y muy pocos los vieron partir,
porque no había guardia en los portones y nadie se tomaba ahora la molestia de tocar diana, ya que la mayoría de los hombres dormían como cerdos hasta las 10 u 11 de la mañana. Unos pocos soldados de edad que madrugaban estaban fuera del campamento, recogiendo leña para el fuego, y preguntaron a dónde se iban las señoras. «A Treveris», gritó Casio. «El comandante en jefe pone a su esposa e hijo bajo la protección de los incivilizados pero leales aliados franceses de Treveris. Antes de correr el riesgo de que los asesinen los hombres del famoso primer regimiento, diles eso a tus camaradas». Los ancianos soldados corrieron al campamento y uno de ellos, el viejo Pomponio, se apoderó de una trompeta y dio la alarma. Los hombres salieron de sus tiendas semidormidos, espada en mano. «¿Qué sucede? ¿Qué ha ocurrido?» «Lo han sacado de aquí. Nuestra suerte ha terminado y no volveremos a verlo». «¿Quién? ¿A quién han sacado?» «A nuestro chico, a Botitas. Su padre dice que no puede confiar en el primer regimiento, de modo que lo envía a los malditos aliados franceses. Dios sabe qué le sucederá allí. Su madre también se ha ido. Está embarazada de 7 meses y viaja a pie como una esclava. Pobre mujer. Muchachos, la esposa de Germánico e hija del viejo Agripa, quien llamábamos el amigo de los soldados, se han llevado también a nuestro Botitas». Los soldados son en verdad una raza extraordinaria de hombres, duros como el cuero de los escudos, supersticiosos como los egipcios y sentimentales como las abuelas sabinas. 10 minutos después había unos 2000 hombres sitiando la tienda de Germánico, en un ebrio éxtasis de pena y arrepentimiento, implorándole que hiciese volver a su esposa con el querido chiquillo. Germánico salió con el rostro pálido y colérico y les dijo que no volverían a molestarle. Se habían deshonrado a sí mismos, le habían deshonrado a él y al nombre de Roma, y no podría volver a tenerles confianza mientras viviera. No le habían hecho ningún favor cuando le arrancaron la espada en el momento en que estaba por clavársela en el pecho. «Dinos qué debemos hacer, general. Haremos lo que nos ordenes. Juramos que no volveremos a amotinarnos. Perdónanos. Te seguiremos hasta el fin del mundo, pero devuélvenos a nuestro compañerito de juegos». «Mis condiciones son las siguientes», dijo Germánico. «Deberéis jurar fidelidad a mi padre Tiberio y separar de entre vosotros a los hombres culpables de la muerte de los capitanes, del insulto a la delegación y del robo del águila. Si lo hacéis, tendréis mi perdón, hasta tal punto que os devolveré al compañero de juegos. Pero mi esposa no debe volver a acostarse en este campamento hasta que haya sido purificado de su culpa. Su momento de dar a luz está cerca ahora y no quiero que una influencia maligna nuble la vida del niño. Pero puedo enviarla a Colonia y no a Treveris, si no queréis que se diga que la confié a la protección de los bárbaros. Mi perdón total solo os será concedido cuando hayáis borrado el recuerdo de vuestros sangrientos crímenes con una victoria más sangrienta sobre los enemigos de la patria, los germanos». Juraron cumplir con sus condiciones, de modo que envió a un mensajero para que alcanzara a Agripina y Casio. Debía explicar las cosas y llevar a Calígula de vuelta. Los hombres corrieron a las tiendas y llamaron a todos los camaradas leales a que se les unieran y arrestaran a los cabecillas del motín. Unos 100 hombres fueron apresados y llevados al tribunal.
en torno al cual los restos de los dos regimientos formaron el cuadro, con las espadas desenvainadas. Un coronel hizo que cada uno de los prisioneros subiese por turno a un tosco patíbulo que había sido instalado al lado del tribunal, y si los hombres de su compañía lo consideraban culpable, lo arrojaban al suelo y era decapitado por ellos. Germánico no dijo una palabra durante las 2 horas que duró este juicio informal. Permaneció sentado con los brazos cruzados y el rostro impasible. Todos los prisioneros, salvo unos pocos, fueron declarados culpables. Cuando cayó la última cabeza y los cadáveres fueron sacados del campamento para ser quemados, Germánico llamó a todos los capitanes por turno al tribunal y les pidió que le diesen detalles sobre su servicio. Si tenían una buena hoja y no habían sido designados por favoritismo, Germánico recurría a los veteranos de la compañía para conocer la opinión que tenían del capitán. Si les daban buenos informes y el coronel no tenía nada contra él, el hombre era confirmado en su rango. Pero si sus antecedentes eran malos o si había quejas de los hombres de su compañía, se le degradaba y Germánico pedía a la compañía que eligiese al mejor de entre ellos para reemplazarlo. Les agradeció su colaboración y les pidió que hiciesen el juramento de lealtad a Tiberio. Los soldados lo hicieron con solemnidad y un momento más tarde lanzaron enérgicos vítores. Vieron que el mensajero de Germánico volvía al galope y sentado delante de él, gritando con su voz chillona, venía Calígula, agitando su espada de juguete. Germánico abrazó al niño y dijo que tenía que agregar una cosa más. 1.500 veteranos habían sido dados de baja de los dos regimientos, de acuerdo con las instrucciones de Tiberio. Pero si alguno de ellos, dijo, quería su perdón total, que sus camaradas conquistarían muy pronto cruzando el Rin y vengando la derrota de Varo, podían ganarlo. Permitiría que los hombres más activos se reengancharan en sus antiguas compañías, en tanto que los que solo estaban en condiciones de llevar a cabo el servicio de guarnición podían alistarse en una fuerza especial para prestar servicio en el Tirol, donde últimamente se había informado de peligrosas incursiones de germanos. ¿Se podrá creer? Todos los hombres se adelantaron y más de la mitad se ofrecieron voluntariamente para el servicio activo al otro lado del Rin. Entre los voluntarios activos estaba Pomponio, quien protestó que era tan competente como cualquier hombre del ejército, a pesar de sus encías desnudas y de su hernia. Germánico lo nombró su ordenanza y puso a los nietos en la guardia de Corps. De manera que todo volvió a ir bien en Bonn, y los soldados le dijeron a Calígula que él había sofocado el motín sin ayuda de nadie, y que algún día sería un gran emperador y conquistaría magníficas victorias. Cosa que resultaba muy mala para él, porque, como ya he dicho, el niño estaba muy mal criado. Pero todavía quedaban 2 regimientos, acantonados en un lugar llamado Hanten, a los que había que devolver la sensatez. Continuaron comportándose con rebeldía, incluso después que se les pagó el legado y su general no podía hacer nada con ellos. Cuando llegaron noticias del cambio operado en los regimientos de Bonn, los principales amotinados se sintieron seriamente alarmados por su propia seguridad y empujaron a sus camaradas a nuevos actos de violencia y depredación. Germánico hizo saber al general que bajaría por el Rin en el acto, al frente
de una fuerza poderosa y que si los hombres leales que quedaban a sus órdenes no seguían rápidamente el ejemplo de los regimientos de Bonn y ejecutaban a los alborotadores, rápidamente pasaría todos por la espada, sin discriminaciones. El general leyó la carta en privado a los portaestandartes, a los oficiales subalternos y a unos pocos soldados dignos de confianza, y les dijo que tenían poco tiempo para actuar, porque Germánico podía llegar en cualquier momento. Prometieron hacer lo que pudieran y haciendo participar a otros hombres leales del secreto, que estaba celosamente guardado, se precipitaron a las tiendas a medianoche y comenzaron a diezmar a los sublevados. Estos se defendieron lo mejor que pudieron y mataron a algunos leales, pero muy pronto fueron aplastados. Esa noche, 500 hombres quedaron muertos o heridos. Los demás, dejando solo centinelas en el campamento, salieron al encuentro de Germánico para rogarle que los condujese al otro lado del Rin contra el enemigo. Si bien la campaña tocaba a su fin, aún se mantenía el buen tiempo y Germánico prometió hacer lo que le pedían. Tendió un puente de pontones sobre el río y marchó al frente de 12.000 infantes romanos, 26 batallones de aliados y 8 escuadrones de caballería. Por sus agentes en territorio enemigo estaba enterado de la existencia de una gran concentración en las aldeas de Münster, donde se celebraba un festival anual de otoño en honor del Hércules germano. Las noticias de los motines habían llegado a oído de los germanos. Los amotinados estaban en realidad en tratos con Hermann y habían intercambiado regalos con él. Y solo esperaban que los regimientos se alejaran rumbo a su nuevo reino del suroeste para cruzar el Rin y marchar en dirección a Italia. Germánico siguió una ruta del bosque que se usaba muy rara vez y sorprendió a los germanos mientras estaban bebiendo cerveza. La cerveza es una bebida fermentada, hecha de granos humedecidos, y en sus fiestas la beben en cantidades extraordinarias. Dividió sus fuerzas en 4 columnas y asoló el país sobre un frente de 80 kilómetros, quemando aldeas y matando a sus habitantes sin respetar edad o sexo. A su regreso encontró destacamentos de varias tribus vecinas apostados para disputarle el paso a través del bosque, pero avanzó en orden de escaramuza y se encontraba presionando al enemigo cuando hubo una repentina alarma en el 20º regimiento, que actuaba en la retaguardia, y había caído sobre él. Por fortuna, el bosque en ese punto no era tan denso y dejaba lugar para maniobrar. Germánico cabalgó hacia la posición de más peligro y gritó: «¡Romped la línea enemiga, 20º, y todo será olvidado y perdonado!». Los del 20º combatieron como locos y rechazaron a los germanos con una gran matanza. Luego los persiguieron hasta terreno abierto, más allá del bosque. Germánico vio a Hermann y lo desafió al combate, pero sus hombres huían, y aceptar el desafío habría significado la muerte para él. Se alejó al galope. Germánico era tan poco afortunado como su padre en su persecución de caudillos enemigos, pero conquistaba sus victorias con el mismo estilo, y el nombre de Germánico que había heredado podía llevarlo ahora por derecho propio. Llevó al jubiloso ejército de vuelta a sus campamentos del otro lado del Rin. Tiberio nunca entendió a Germánico ni éste a aquel. Como ya he dicho, Tiberio era uno de los malos Claudios. Sin embargo, en ocasiones resultaba fácil tentarlo a acciones virtuosas y en una época noble habría podido pasar por un carácter noble. Pero la época no era noble y su corazón había sido endurecido, y se convendrá en que la principal culpable de ese endurecimiento era Livia.
Por otra parte, Germánico estaba totalmente inclinado hacia la virtud, y a pesar de lo perverso de la época en que había nacido, no habría podido comportarse de manera distinta a como se comportaba. Así que cuando rechazó la monarquía que le ofrecían los regimientos germanos y cuando los hizo jurar fidelidad a Tiberio, éste no pudo entender por qué lo había hecho. Decidió que era más útil que él mismo y que estaba empeñado en un juego profundísimo. La explicación más sencilla, la de que Germánico colocaba el honor por encima de todas las demás consideraciones y que estaba comprometido con Tiberio por la lealtad militar y por haber sido adoptado como hijo suyo, no llegó siquiera a ocurrírsele. Pero como Germánico no sospechaba de la complicidad de Tiberio en los designios de Livia, y como Tiberio nunca le hizo un agravio o una ofensa, sino que por el contrario lo elogió grandemente por la forma en que dominó el motín y decretó un triunfo por su campaña de Münster, lo creía tan honorablemente intencionado como él mismo, solo que un poco tonto por no haberse dado cuenta aún de los designios de Livia. Decidió conversar francamente con Tiberio en cuanto volviese para recibir el triunfo, pero la muerte de Varo no estaba vengada aún. Pasaron 3 años antes de que Germánico regresara. El tono de las cartas intercambiadas entre Germánico y Tiberio durante ese periodo fue fijado por el primero, que escribía con respetuoso afecto. Tiberio contestaba en el mismo tono amistoso porque creía que así derrotaba a Germánico en su propio juego astuto. Se comprometió a pagarle la suma del doble legado y amplió el pago a los regimientos de los Balcanes. Por motivos políticos entregó a los regimientos de los Balcanes las otras 3 piezas de oro por hombre. Hubo amenazas de otros motines, pero se excusó durante unos meses por no pagar a Germánico el dinero adelantado, alegando dificultades económicas. Como es natural, Germánico no insistió, y como es natural, Tiberio nunca se lo devolvió. Germánico me volvió a escribir para preguntarme si yo podía esperar por el pago hasta que Tiberio le pagase a él. Yo les respondí que en realidad, como le había dicho antes, el dinero era un regalo. Poco después del acceso al trono de Tiberio, le escribí para decirle que había estado estudiando leyes y administración. Y así era. Durante un tiempo, en la esperanza de que se me concediera por fin la oportunidad de servir a mi país en un puesto de mucha responsabilidad. Me replicó diciéndome que por cierto era una anomalía que un hombre que era el hermano de Germánico y su propio sobrino tuviese que ser un simple caballero, y que como ahora me habían nombrado sacerdote de Augusto, debía permitírseme usar la vestimenta de senador. En rigor, si me comprometía a no hacer el tonto, solicitaría permiso para que yo adoptase la túnica de brocado que ahora llevaban los cónsules y excónsules. Le escribí en el acto para decirle que prefería las funciones sin la túnica a la túnica sin las funciones, pero su única respuesta consistió en enviarme un regalo de 40 piezas de oro para comprar juguetes el próximo día de Inocentes. El Senado me concedió la túnica de brocado y como símbolo de honor para Germánico, que ahora se encontraba metido en una nueva campaña exitosa en Germania, se propuso decretarme un escaño en el Parlamento, entre los excónsules. Pero Tiberio interpuso su veto y les dijo que en su opinión yo era incapaz de pronunciar un discurso que no resultase una prueba para la paciencia de los colegas. Al mismo tiempo se propuso otro decreto, que también vetó. Las circunstancias fueron las siguientes. Agripina había dado a luz en Colonia una niña llamada Agripinila. Debo decir que esta Agripinila resultó ser una de las peores Claudias.
En rigor puedo afirmar que da señales de superar a todos sus antepasados en materia de arrogancia y vicios. Agripina estuvo enferma durante unos meses después del parto y no pudo ocuparse adecuadamente de Calígula, de manera que éste fue enviado a Roma en una visita en cuanto Germánico inició su campaña de primavera. El niño se convirtió en una especie de héroe nacional. Cada vez que salía a pasear con sus hermanos era vitoreado, seguido por las miradas de todos y alabado. Todavía no tenía 3 años de edad, pero era maravillosamente precoz. Era un caso dificilísimo. Solo se mostraba agradable cuando le adulaban y solo era dócil cuando se le trataba con firmeza. Había ido a vivir con su bisabuela Livia, pero ésta no tenía tiempo para cuidarlo como correspondía, y como siempre cometía travesuras y reñía con sus hermanos mayores. Se vino a vivir con mi madre y conmigo. Mi madre jamás lo lisonjeaba, pero tampoco lo trataba con la suficiente firmeza, hasta que un día él la escupió en un acceso de cólera, y entonces ella le propinó una buena zurra. «Espantosa vieja germana», le dijo él, «te quemaré tu casa germana». Usaba germano como el peor insulto que conocía. Y esa tarde se introdujo sigilosamente en un cuarto de trastos viejos que estaba al lado de la buhardilla de los esclavos, repleto de viejos muebles y cosas de desecho, y pegó fuego a un montón de jergones de paja. El fuego corrió muy pronto por todo el piso de arriba y como era una casa vieja, con carcoma en las vigas y agujeros en el piso, fue imposible apagarlo, ni siquiera formando una cadena para sacar agua en cubos del estanque de las carpas. Yo conseguí salvar todos mis papeles y valores y algunos de los muebles, y no se perdió vida alguna, aparte de 2 viejos esclavos que guardaban cama, enfermos, pero de la casa no quedó nada, salvo las paredes y los sótanos. Calígula no fue castigado, porque el incendio lo había asustado muchísimo. Estuvo a punto de quedar atrapado en él cuando se ocultó, sintiéndose culpable, bajo su cama, hasta que el humo lo hizo salir gritando. Bien. El Senado quiso decretar que mi casa fuese reconstruida a expensas del Estado, con el argumento de que había sido la morada de tantos distinguidos miembros de mi familia, pero Tiberio no lo permitió. Dijo que el estallido del incendio se había debido a mi negligencia y que el daño habría podido muy bien limitarse a las buhardillas si hubiese actuado en forma responsable. Y antes de que el Senado tuviese que pagar, se comprometía a reconstruir y amueblar la casa con su propio dinero. Grandes aplausos de los senadores. Eso fue muy injusto y deshonesto, en especial porque no tenía intención alguna de cumplir con su compromiso. Me vi obligado a vender las últimas propiedades de importancia que me quedaban en Roma, una manzana de casas situadas cerca del mercado de ganado y un gran terreno lindero para poder reconstruir la casa con mi peculio. Jamás le dije a Germánico que Calígula había sido el incendiario, porque se habría sentido obligado a resarcirme él mismo del daño. Y supongo que en cierto modo fue un accidente, porque no se podía ser responsable a un niño tan pequeño. Cuando los hombres de Germánico volvieron a lanzarse contra los germanos, tenían un nuevo agregado para la balada de las 3 penas de Augusto, del cual recuerdo 2 o 3 estrofas y algunos versos sueltos, casi todos ellos ridículos. Y dice así: 6 piezas de oro por barba nos dejó para comprarnos tocino y alubias, para comprarnos queso y galleta en las cantinas germanas. El dios Augusto pasea por el cielo, el espíritu de Marcelo nada en la Estigia. Julia ha muerto y está con él, así terminan los líos de Julia. Pero nuestras águilas siguen vagando, y por vergüenza y por pena a la tumba del dios Augusto
una por una las llevaremos. Después había otra que comenzaba. Germán, el germano, perdió a su novia y su barrilito de cerveza. Pero no puedo recordar cómo terminaba, y la estrofa no es importante. Si no es porque me recuerda que debo hablar de la novia de Germán. Era la hija de un caudillo llamado en germano Sextos, o algo por el estilo, pero su nombre romano era Segestes. Había estado en Roma como Germán y figuraba entre los caballeros, pero a diferencia de Germán, se sentía moralmente comprometido por el juramento de amistad que había hecho a Augusto. Ese Segestes fue quien previno a Varo acerca de las intenciones de Germán y Segimero, y quien sugirió que los arrestase en el banquete al que los había invitado antes de partir en su desdichada expedición. Segestes tenía una hija favorita que Germán raptó y con la cual se casó, y Segestes nunca le perdonó esa injuria. Pero no podía ponerse abiertamente de parte de los romanos contra Germán, que era un héroe nacional. Lo único que había podido hacer hasta entonces era mantener una correspondencia secreta con Germánico, proporcionándole información sobre movimientos militares y asegurándole constantemente que no flaqueaba en su lealtad hacia Roma y que solo esperaba una oportunidad para demostrarlo. Pero ahora le escribió a Germánico diciéndole que estaba sitiado en su aldea por Germán, quien había jurado no darle cuartel, y que no podía resistir mucho tiempo más. Germánico emprendió una marcha forzada, derrotó a la fuerza sitiadora, que no era numerosa. El propio Germán estaba ausente, herido, y rescató a Segestes, descubriendo entonces que lo esperaba un valioso premio. La esposa de Germán, que visitaba a su padre cuando estalló la lucha y que se encontraba en avanzado estado de embarazo, Germánico trató a Segeste y a sus familiares con suma bondad y les regaló una propiedad en el lado occidental del Rin. Germán, furioso por la captura de su esposa, temía que la clemencia de Germánico indujese a otros jefes germanos a hacerle ofrecimientos de paz. Constituyó una nueva y fuerte confederación de tribus, incluyendo a algunas que hasta entonces habían sido amigas de Roma. Germánico se mostró impertérrito. Cuantos más germanos tuviese abiertamente contra él, más satisfecho se sentiría. Nunca les había tenido confianza como aliados. Y antes de que terminase el verano los había derrotado en una serie de batallas, obligado a Segimero a rendirse y reconquistado la primera de las 3 águilas perdidas, la del 19º regimiento. También visitó el escenario de la derrota de Varo y dio decente sepultura a los huesos de sus camaradas de armas, dejando caer con sus propias manos el primer terrón en la tumba. El general, que se había comportado en forma tan cobarde en el motín, combatió valientemente a la cabeza de sus tropas y en una ocasión convirtió en victoria lo que parecía una derrota sin remedio. Noticias prematuras de que esa batalla se había perdido y de que los germanos vencedores marchaban hacia el Rin provocaron tanta consternación en el puente más cercano que el capitán de la guardia dio a sus hombres la orden de retirarse al otro lado para luego destrozarlo, cosa que habría equivalido a abandonar a su suerte a todos los demás. Pero Agripina estaba allí y dio una contraorden. Dijo a los soldados que ella era ahora capitana de la guardia y que seguiría siéndolo hasta que su esposo volviera para relevarla del mando. Cuando por fin llegaron las tropas victoriosas, se encontraba en su puesto para recibirlas. Su popularidad era ahora casi igual a la de su esposo. Había organizado un hospital para los heridos que Germánico enviaba después de cada batalla y les proporcionó el mejor cuidado médico posible. Por lo general, los soldados heridos permanecían con sus unidades hasta que morían o se curaban. Agripina pagó los gastos del hospital de su propio bolsillo. Ya he mencionado la muerte de Julia.
Cuando Tiberio se convirtió en emperador, los alimentos diarios de Julia en Regio fueron reducidos a 120 gramos de pan y 30 gramos de queso. Ya estaba al borde del agotamiento por lo insalubre de su vivienda y esa dieta de hambre se la llevó muy pronto. Pero no había aún noticias de Póstumo, y hasta que estuviese segura de su muerte, Livia no podría sentirse tranquila. Capítulo 17. Tiberio continuó gobernando con moderación y consultaba con el Senado antes de adoptar cualquier medida de la menor importancia política. Pero el Senado había venido votando desde hacía tanto tiempo, según se le pedía, que carecía ya del poder de tomar decisiones independientes. Y Tiberio nunca establecía con claridad cómo quería que votasen, incluso cuando tenía sumo interés en que votaran en uno u otro sentido. Deseaba evitar toda apariencia de tiranía y al mismo tiempo mantener su posición de dominio al frente de los asuntos de Estado. El Senado pronto descubrió que si hablaba con estudiada elegancia en favor de una moción, significaba que quería que se votase en contra de ella. Y que si hablaba con estudiada elegancia en contra de la moción era porque deseaba que la aprobasen. Y que en las pocas ocasiones en que hablaba con laconismo y sin retórica, quería que se le tomase al pie de la letra. Galo y un viejo parlanchín llamado Aterio solían complacerse en hacer discursos de cálido asentimiento a lo que decía Tiberio. Ampliaban los argumentos de éste hasta un punto rayano en el absurdo y luego votaban como él quería que votasen, con lo que demostraban que entendían sus tretas a la perfección. Ese Aterio, en un debate sobre el acceso al trono de Tiberio, había exclamado: «Oh Tiberio, ¿cuánto tiempo permitirás que la desdichada Roma permanezca sin cabeza?». Esto ofendió a Tiberio porque sabía que Aterio adivinaba sus intenciones. Al día siguiente, éste continuó la broma cayendo a los pies de Tiberio y suplicándole que lo perdonase por no haber sido lo bastante ardoroso en su ruego de la víspera. Tiberio retrocedió, disgustado, pero Aterio se agarró a sus rodillas y Tiberio cayó, golpeándose la nuca en el piso de mármol. La guardia de corps germana de Tiberio no entendió lo que sucedía y se precipitó sobre el atacante de su amo para matarlo. Tiberio los detuvo a tiempo. Aterio era un maestro de la parodia, tenía una voz poderosa, un rostro cómico y una gran inventiva. Cada vez que en sus discursos Tiberio introducía una frase penosamente traída por los pelos o arcaica, Aterio la recogía y la convertía en la clave de su réplica. Augusto siempre había dicho que las ruedas de la elocuencia de Aterio necesitaban una cadena de arrastre, incluso cuando avanzaba cuesta arriba. Tiberio, de imaginación lenta, no era rival para él. El talento de Galo consistía en fingir un celo que no sentía. Tiberio tuvo sumo cuidado en no presentarse como candidato a honores divinos y se negó a permitir que se hablara de él como si poseyese atributos sobrehumanos. Ni siquiera aceptaba que las provincias le construyesen templos. Por consiguiente, Galo gustaba de referirse a Tiberio como por accidente, llamándolo su sagrada majestad. Cuando Aterio, que estaba siempre dispuesto a continuar la broma, se levantaba para censurarlo por esa forma incorrecta de hablar, se disculpaba profusamente y afirmaba que nada estaba más lejos de sus pensamientos que hacer nada en desobediencia a su sagrada. Vaya, era tan fácil caer en esa forma errónea de hablar. Mil disculpas otra vez. Quería decir, contrario a los deseos de su honorable amigo y co-senador Tiberio Nerón
César Augusto. Augusto no, tonto, intervenía Aterio en un susurro atronador. Ha rechazado ese título decenas de veces. Solo lo usa cuando escribe cartas a otros monarcas. Tenían una artimaña que disgustaba a Tiberio más que ninguna otra. Se hacía una escena de modestia cuando el Senado le agradecía algún servicio a la nación, por ejemplo, completar los templos que Augusto había dejado inconclusos, elogiaban su honradez por no aceptar el mérito por la labor de su madre y felicitaban a Livia por tener un hijo tan obediente. Cuando vieron que no había nada que enfureciese tanto a Tiberio como los elogios dedicados a Livia, los acentuaron. Aterio llegó a sugerir que así como los griegos eran llamados por los nombres de sus padres, así Tiberio debería ser llamado por el de su madre, y que era injusto que se lo llamara de otro modo que Tiberio Liviades, o quizás Livígena. Sería quizá la forma más latina, ¿no? Y más correcta con lo que se podría llamarlo. Galo encontró otro punto débil en Tiberio: el odio que Tiberio experimentaba ante cualquier mención de su estancia en Rodas. Lo más audaz que hizo fue elogiar un día a Tiberio por su clemencia. Era el mismo día en que llegó a Roma la noticia de la muerte de Julia, y contar la historia del profesor de retórica de Rodas que rechazó la modesta solicitud de Tiberio de concurrir a sus clases con el pretexto de que no había vacantes por el momento, pero que podía volver 7 días después, Galo agregó: ¿y qué creéis que su sagrada... ¿qué creéis que mi honorable amigo y cosenador Tiberio Nerón César hizo en su reciente acceso a la monarquía, cuando el mismo impertinente individuo llegó a presentar sus respetos a la nueva divinidad? ¿Cortó la insolente cabeza y la entregó a la guardia germana para que jugara con ella a la pelota? En modo alguno. Con un ingenio solo igualado por su clemencia, le dijo que por el momento no tenía vacantes en su cuerpo de aduladores y que debía volver dentro de 7 años. Creo que la verdad eso era una invención, pero el Senado no tenía motivos para no creerlo. Y lo aplaudió con tanto calor que Tiberio tuvo que dejarla pasar. A la postre logró silenciar un día a Aterio diciendo con suma lentitud: me perdonarás, Aterio, que te hable con más franqueza de la habitual en un senador, pero debo decir que pienso que eres un pesado espantoso y que no tienes ni un poquito de ingenio. Luego se volvió hacia los senadores en general. Me perdonaréis, señores, pero siempre he dicho, y volveré a decirlo, que puesto que habéis tenido la bondad de confiarme poderes absolutos, no debo avergonzarme de utilizarlos por el bien común. Si los empleo ahora para silenciar a unos bufones que os insultan a vosotros y a mí también con sus tontas actitudes, confío en que me granjearé con ello la aprobación del Senado. Sin Aterio, Galo tuvo que hacer su juego a solas. Si bien Tiberio odiaba a su madre más que nunca, siguió dejando que lo gobernara. Todas las designaciones que hacía de cónsules o gobernantes de provincias eran en realidad suyas, y eran las designaciones más sensatas, ya que los hombres resultaban elegidos por sus méritos y no por influencias familiares o porque la habían adulado o porque les debía algún favor personal. Porque tengo que dejar aclarado, si no lo he hecho ya, que por delictuosos que fuesen los métodos que empleó Livia para conquistar la dirección de los asuntos para sí, primero a través de Augusto y luego por la mediación de Tiberio, era ella una gobernante excepcionalmente capaz y justa, y el sistema que había construido solo comenzó a funcionar mal cuando dejó de dirigirlo. He hablado ya de Sellano,
el hijo del comandante de la guardia. Reemplazó a su padre en el mando y era uno de los únicos 3 hombres ante quienes, en cierta manera, Tiberio abría su corazón. Trásilo era el segundo y el tercero era un senador llamado Nerva. Trásilo jamás discutía de asuntos de Estado con Tiberio y nunca le pidió un puesto oficial. Y cuando éste le entregaba grandes sumas de dinero, las aceptaba con sencillez, como si el dinero fuese algo de poca importancia para él. Tenía un gran observatorio en una habitación del palacio rematada por una cúpula con ventanas de vidrio tan claro y transparente que casi no se las veía. Tiberio solía pasar gran parte de su tiempo allí con Trásilo, quien le enseñaba los rudimentos de la astrología y muchas otras artes mágicas, incluso la interpretación de los sueños al estilo caldeo. A Sellano y a Nerva, Tiberio parece haberlos elegido por sus caracteres totalmente opuestos. Nerva jamás se enemistó con nadie y nunca hizo un amigo. Su único defecto, si se le puede llamar así, era que guardaba silencio en presencia de las perversidades, cuando nada se remediaba con hablar. Era de carácter apacible, generoso, valiente, absolutamente sincero, y nunca se supo que se rebajase a poner en práctica el menor fraude, aunque supiese que haciéndolo podía obtener algo bueno. Si hubiese estado en la posición de Germánico, por ejemplo, no habría falsificado la carta, aunque dependieran de ello su propia seguridad y la del imperio. Tiberio nombró a Nerva inspector general de los acueductos de la ciudad y lo mantuvo constantemente a su lado. Supongo que a fin de contar con un rasero de virtud, lo mismo que Sellano servía de rasero de malignidad. De joven, Sellano había sido amigo de Cayo, en cuyo personal sirvió en Oriente, y fue lo bastante inteligente como para prever que Tiberio volvería a reconquistar el favor imperial. Contribuyó a ello asegurando a Cayo que Tiberio hablaba con sinceridad cuando afirmaba no tener ambición alguna de gobernar, e instándolo a escribir la carta de recomendación a Augusto. En esa época le hizo saber a Tiberio lo que había hecho y éste le escribió una carta que todavía se encontraba en su poder, en la que le prometía que nunca olvidaría sus servicios. Sellano era un embustero, pero un general tan capaz en materia de mentiras que sabía agruparlas en alerta y disciplinada formación. Esta es una frase de Galo, no mía, y llevarlas al triunfo en cualquier escaramuza con las sospechas o en cualquier encuentro con la verdad. Tiberio le envidiaba su talento, lo mismo que envidiaba a Nerva su honestidad, porque si bien había progresado en dirección al mal, aún se sentía obstaculizado por inexplicables impulsos que lo empujaban hacia el bien. Sellano fue el primero que empezó a envenenarle los pensamientos en contra de Germánico, diciéndole que un hombre que podía falsificar una carta de su padre en una circunstancia cualquiera no era digno de confianza. Y que Germánico en realidad trataba de conseguir la monarquía, pero que actuaba con cautela. Primero conquistaba el afecto de los hombres por medio de sobornos y luego se aseguraba su capacidad de combate y su propia jefatura, llevándolos a esa innecesaria campaña a través del Rin. En cuanto a Agripina, dijo Sellano, era una mujer peligrosamente ambiciosa. Mira cómo se comporta. Se nombra capitana del puente y recibe a los regimientos cuando regresan, como si fuese Dios sabe quién. Que el puente estaba en peligro de ser destruido era probablemente un invento suyo. Sellano también dijo que sabía por un liberto que en una ocasión había sido esclavo de la casa de Germánico y que Agripina creía que Livia y Tiberio
eran responsables de la muerte de sus 3 hermanos y del destierro de su hermana, y que había jurado vengarse. Sellano también comenzó a descubrir todo tipo de conspiraciones contra Tiberio y lo mantenía en constante temor de un asesinato, a la vez que le aseguraba que no debía tener la menor ansiedad mientras él vigilase. Instó a Tiberio a contrariar a Livia en pequeñeces para demostrarle que sobreestimaba la fuerza de su posición. Fue él quien unos años después organizó a los guardias convirtiéndolos en un cuerpo disciplinado. Hasta entonces los 3 batallones acantonados en Roma se habían alojado por secciones en varias partes de la ciudad, en tabernas y lugares por el estilo, y resultaba difícil reunirlos deprisa. Eran descuidados en el vestir y en sus movimientos. Sugirió a Tiberio que si construía un solo campamento permanente fuera de la ciudad, ello les proporcionaría un fuerte sentido de unidad, les impediría ser influido por los rumores y las oleadas de sentimiento político que recorrían continuamente la ciudad, y los uniría de modo más estrecho a su persona como emperador. Tiberio perfeccionó el consejo llamando a los 6 batallones restantes de sus acantonamientos en otras partes de Italia y haciendo el nuevo campamento lo bastante grande para albergarlos a todos. 9.000 hombres de infantería y 2.000 de caballería, aparte de los 4 batallones de la ciudad, uno de los cuales envió ahora a Lyon, y de varias colonias de veteranos dados de baja. Eran los únicos soldados de Italia. La guardia germana no contaba porque sus miembros eran técnicamente esclavos, pero eran hombres escogidos y más fanáticamente leales a su emperador que ningún romano de nacimiento. No había uno solo que quisiera volver a su frío, rudo y bárbaro país, si bien estaban siempre entonando melancólicas canciones que lo nombraban. Allí lo pasaban bien. En cuanto a los expedientes criminales a los cuales Tiberio, por temor a las conspiraciones contra su vida, estaba ansioso por tener acceso, Livia continuaba fingiendo que la clave del cifrado se había perdido. Tiberio, por sugerencia de Sellano, le dijo que, como ya no le servían a nadie, los quemaría. Ella le contestó que podía hacerlo si le parecía, pero que sin duda sería mejor guardarlos, por si la clave aparecía. Hasta era posible que de pronto se acordara de la clave. Muy bien, madre, respondió él, yo me encargaré de ellos hasta que te acuerdes. Y mientras tanto me pasaré las noches tratando de descifrarlos. Se los llevó a su habitación y los guardó bajo llave en un armario. Hizo lo posible para encontrar la clave de la cifra, pero no lo lograba. El cifrado ordinario consistía simplemente en escribir la E latina por el alfa griega, la F latina por la beta griega, la G por gamma, la H por delta, etc. La clave del otro cifrado era casi imposible de descubrir. La daban las 100 primeras líneas del primer libro de la Ilíada, que tenía que ser leída junto con la redacción de la cifra. Cada letra de lo que se escribía estaba representada por la cantidad de letras del alfabeto que mediaban entre ella y la letra correspondiente de Homero. Así, la primera letra de la primera palabra de la primera línea del primer libro de la Ilíada es una mi. Supongamos que la primera letra de la primera palabra de una anotación en el expediente es Y. En el alfabeto griego hay 7 letras entre mi e ixilon. 7 será el equivalente de epsilon. En este plan, el alfabeto era considerado como un círculo y a omega, la última letra, seguía alfa, la primera, de modo que la distancia entre epsilon y alfa era 4. En tanto seguía alfa, la primera, en tanto que la distancia entre alfa e epsilon era 18,
Era invención de Augusto y debe de haber llevado mucho tiempo escribirlo y descifrarlo, pero supongo que con la práctica llegaron a conocer la distancia entre dos letras cualesquiera del alfabeto sin tener que contar, lo que ahorraba muchísimo tiempo. ¿Y cómo me enteré yo de eso? Porque muchos años después, cuando los expedientes cayeron en mi poder, descubrí el cifrado. Encontré por casualidad un rollo del primer libro de Homero, escrito en piel de carnero, archivado entre los otros rollos. Resultaba claro que solo se habían estudiado las primeras 100 líneas porque la piel de carnero estaba sucia y manchada al comienzo y bastante limpia al final. Cuando miré con más atención y vi los minúsculos números 6, 23, 12, débilmente garrapateados debajo de las letras de la primera línea, no me fue difícil vincularlas con la cifra. Me sorprendió que Tiberio hubiese pasado por alto esa clave. Hablando del alfabeto, en esa época me interesaba en un sencillo plan para hacer del latín un idioma perfectamente fonético. Me parecía que faltaban 3 letras. Era la U consonante para distinguirla de la U vocálica, una letra correspondiente a la ípsilon griega, que es una vocal entre la I y la U latinas, para utilizarla en las palabras griegas que se han latinizado, y una letra para denotar la doble consonante que ahora escribimos BS en latín, pero que pronunciamos como la psi griega. Era importante, escribí, que los provincianos aprendiesen a pronunciar el latín con corrección. Si las letras no se correspondían con el sonido, ¿cómo podían evitar errores de pronunciación? De manera que sugerí para la U consonante la F invertida, que se usa con tal fin en el etrusco. Así, por ejemplo, la finia en lugar de la uinia, y una H quebrada para representar la ípsilon griega, B, biblioteca en lugar de biblioteca, y una C invertida en lugar de BS, apke y no aske. La última letra no era tan importante, pero las otras dos me parecían esenciales. Sugerí la H quebrada y la F invertida porque presentarían menos problemas para los hombres que utilizan buriles para metal o arcilla. No se verían obligados a hacer nuevos punzones. Publiqué el libro y 1 o 2 personas dijeron que mis sugerencias eran sensatas, pero por supuesto no tuvo resultado alguno. Mi madre me dijo que había 3 cosas imposibles en el mundo: que las tiendas llegasen a extenderse a través de la bahía de Bahías o Puteoli, que yo conquistase la isla de Bretaña y que alguna de esas nuevas letras absurdas apareciese alguna vez en las inscripciones públicas de Roma. Siempre he recordado esta frase suya porque tuvo sus efectos. Por aquella época mi madre estaba muy disgustada conmigo porque la reconstrucción de nuestra casa llevaba mucho tiempo y porque los nuevos muebles que compré no eran iguales a los antiguos y porque sus rentas habían disminuido grandemente por su participación en esos gastos. Yo no habría podido encontrar el dinero por mi propia cuenta. Vivimos 2 años en habitaciones de palacio, no muy buenas, y descargaba constantemente su irritación sobre mí, de tal modo que al fin no pude soportarla y me mudé fuera de Roma, a mi casa de campo cercana a Capua, y solo visitaba la ciudad cuando mis funciones sacerdotales lo requerían, cosa que no sucedía muy a menudo. Se querrá saber algo sobre Urgulanila. Nunca iba a Capua. En Roma teníamos muy pocas relaciones. Casi no me saludaba cuando nos encontrábamos y no me prestaba atención alguna, salvo por las apariencias cuando había invitados. Y siempre dormíamos separados. Parecía tener cierto cariño a nuestro hijo Drusilo, pero hacía muy poco por él en sentido práctico. Su educación estaba en manos de mi madre, que dirigía la casa y nunca pedía ayuda a Urgulanila. Mi madre trataba a Drusilo como si fuese su propio hijo, y en cierto modo consiguió olvidar quiénes eran sus padres. Yo nunca aprendí a querer a Drusilo. Era un chico hosco, estólido, insolente,
y mi madre me regañaba a menudo en su presencia de forma que aprendió a no tenerme respeto. No sé cómo pasaba sus días Urgulanila, pero jamás parecía aburrida. Comía enormes cantidades de comida y por lo que sé no tenía amantes secretos. Esa extraña criatura tenía, sin embargo, una pasión. Numantina, la esposa de mi cuñado Silvano, una criaturita rubia, parecida a un elfo, que en una ocasión dijo o hizo algo, no sé qué, que penetró a través de la gruesa piel y el musculoso cuerpo y tocó lo que en Urgulanila cumplía funciones de corazón. Esta tenía en su alcoba un retrato en tamaño natural de Numantina. Creo que solía sentarse a contemplarlo horas enteras, cuando no tenía oportunidad de contemplarla en persona. Cuando me trasladé a Capua, Urgulanila se quedó en Roma con mi madre y Drusilo. El único inconveniente de Capua como hogar para mí era la ausencia de una buena biblioteca, pero comencé un libro para el cual no me hacía falta biblioteca alguna. Una historia de Etruria. Para entonces había hecho algunos progresos en el etrusco y Aruns, con quien pasaba unas horas todos los días, me resultaba útil en lo referente a proporcionarme acceso a los archivos de su templo semiderruido. Me dijo que había nacido el día en que apareció el cometa que anunció el comienzo del 10º y último ciclo de la raza etrusca. Un ciclo es un período computado por la vida más prolongada, es decir, el ciclo no se cierra hasta la muerte de todos los que estuvieron vivos en el festival que celebraba el final del ciclo anterior. Los etruscos lo calculaban en 110 años. Ese era el último ciclo y terminaría con la total desaparición del etrusco como idioma hablado. La profecía estaba casi cumplida porque él no tenía sucesores en su puesto de sacerdote y la gente de la región hablaba ahora latín, incluso en sus casas, de forma que se sintió contento de ayudarme a escribir mi historia. Dijo, como mausoleo de las tradiciones de una raza que otrora fue grande. La empecé en el segundo año del reinado de Tiberio y la terminé 21 años después. La considero mi mejor obra. Por cierto, que es la que me llevó más trabajo. Por lo que sé, no existe ningún otro libro sobre el tema de los etruscos y en verdad fue una raza muy interesante. De modo que pienso que todos los historiadores del futuro me estarán agradecidos. Tenía a Calón y a Palas conmigo y hacía una vida tranquila y ordenada. Me interesaba la granja anexa a mi casa de campo y recibía ocasionales visitas de mis amigos de Roma que iban a pasar sus vacaciones conmigo. Había una mujer que vivía permanentemente en la casa. Se llamaba Acte. Era una prostituta profesional y una mujer muy honrada. Nunca tuve un problema con ella en los 15 años que vivió conmigo. Nuestras relaciones eran puramente comerciales. Había elegido deliberadamente la prostitución como profesión. Yo le pagaba bien. No tenía un pelo de tonta. En cierto modo nos apreciábamos mutuamente. Al cabo me dijo que quería retirarse con lo que había ganado. Se casaría con un hombre honesto, de preferencia un antiguo soldado, se establecería en una de las colonias y tendría hijos antes de que fuese demasiado tarde. Siempre había querido tener hijos. La besé, me despedí de ella y le di como dote una buena cantidad de dinero para facilitarle las cosas. Pero no se fue hasta después de encontrar una sucesora de la que pudiese estar segura de que me trataría como debía. Encontró a Calpurnia, que se parecía tanto a ella que a menudo pensé que era su hija. En una ocasión, Acte mencionó que tenía una hija que había dado a criar porque no se podía ser prostituta y madre al mismo tiempo. Bueno, Acte se casó con un ex soldado de la guardia que la trataba muy bien y que le dio 5 hijos. La menciono solo porque mis lectores se preguntarán qué tipo de vida sexual hacía yo, separado de Urgulanila.
No creo que sea natural que un hombre normal viva mucho tiempo sin una mujer, y como Urgulanila era imposible como esposa, pienso que no se me puede censurar por vivir con Acte. Esta y yo teníamos un convenio, en el sentido de que mientras estuviésemos juntos, ninguno de los dos tendría relación alguna con otras personas. No era por sentimiento, sino como precaución médica. Ahora había en Roma muchas enfermedades venéreas, otro fatal legado de paso de las guerras púnicas. Aquí quiero dejar bien sentado que nunca, en momento alguno de mi vida, he practicado la homosexualidad. No uso los argumentos de Augusto contra ella en cuanto a que impide que los hombres tengan hijos para servir al Estado, pero siempre me ha parecido lamentable y desagradable ver a un hombre crecido, quizás un magistrado o un hombre de familia, baboseando lujuriosamente por un chiquillo rechoncho de cara pintada y pendientes, o a un anciano senador haciendo de reina Venus ante algún alto y joven Adonis de la caballería de la guardia, que tolera al viejo o tonto solo porque tiene dinero. Cuando tenía que ir a Roma me quedaba tan poco tiempo como me era posible. Sentía algo incómodo en el ambiente mismo del Palatino, que puede muy bien haber sido la creciente tensión entre Tiberio y Livia. Aquel había comenzado a construir para sí un gigantesco palacio en el noroeste del monte y se había mudado a las habitaciones inferiores antes de que estuvieran terminadas las de arriba, dejándola a ella como única poseedora del palacio de Augusto. Livia, como para demostrar que el nuevo edificio de Tiberio, si bien era 3 veces más grande, jamás tendría el prestigio del antiguo. Puso ella una magnífica estatua de oro de Augusto en un salón y decidió, como suma sacerdotisa de su culto, invitar a todos los senadores y a sus esposas al banquete de dedicatoria. Pero Tiberio señaló que primero tenía que pedirle al Senado que sometiese a voto el asunto. Era una función del Estado y no un agasajo privado. Dirigió de tal modo el debate que el banquete se realizó en 2 partes a la vez. Los senadores en el salón, con él como anfitrión, y las esposas en una gran habitación que comunicaba con aquel, con Livia como anfitriona. Esta se tragó el insulto no tratándolo como tal, sino solo como una disposición sensata, más de acuerdo con lo que habría deseado el propio Augusto. Pero dio orden a los cocineros de palacio de que a las mujeres había que servirles primero los mejores trozos de carne, los mejores dulces y los mejores vinos. También se apropió de los platos y vasos más costosos para su fiesta. Lo venció en esa ocasión y las mujeres se rieron mucho a expensas de Tiberio y de sus esposos. Otra cosa incómoda en mis visitas a Roma era que jamás podía dejar de encontrarme con Seiano. Me disgustaba tener nada que ver con él, aunque siempre se mostraba minuciosamente cortés conmigo y nunca me hacía una ofensa directa. Me asombraba que un hombre con su cara y sus modales, y no muy bien nacido, que ni era un famoso soldado ni especialmente rico, hubiese hecho tan rápida carrera en la ciudad. Ahora, después de Tiberio, era el hombre más importante y gozaba de suma popularidad entre los guardias. El suyo era un rostro completamente indigno de confianza, astuto, cruel y de facciones irregulares, y lo único que lo mantenía reunido era cierta audacia y decisión animales. Lo que me resultaba más extraño, se decía que algunas mujeres de buena familia rivalizaban por su amor. Él y Cástor se entendían mal, cosa natural, porque corrían rumores de que Livila y Seiano tenían cierto tipo de entendimiento, pero Tiberio parecía tener absoluta confianza en él. He mencionado a Briseis, la anciana liberta de mi madre.
Cuando le dije que me iba de Roma para establecerme en Capua, me dijo que me echaría mucho de menos, pero que mi actitud era prudente. La otra noche tuve un sueño extraño, amo Claudio, si me perdonas. Eras un chiquillo cojo. Unos ladrones entraron en tu casa, asesinaron a tu padre, a muchos parientes y amigos. Pero el chico se escurrió por la ventana de la despensa y se dirigió cojeando hacia el bosque vecino. Trepó a un árbol y esperó. Los ladrones salieron de la casa y se sentaron bajo el árbol en el cual él se ocultaba para repartirse el botín. Pronto comenzaron a reñir sobre quién se quedaría con qué cosas y uno de los ladrones fue asesinado y luego dos más. Y después los que quedaban se pusieron a beber vino y fingieron ser grandes amigos. Pero el vino había sido envenenado por uno de los ladrones asesinados, de manera que todos murieron en medio de grandes tormentos. El niño cojo bajó del árbol, recogió las cosas de valor y encontró entre ellas una gran cantidad de oro y joyas robadas a otras familias. Pero se lo llevó todo a casa consigo y se volvió riquísimo. Yo sonreí. Un sueño extraño de veras, Briseis. Pero siguió siendo tan cojo como siempre. Y todas las riquezas del mundo no podían devolver la vida a su padre y a su familia, ¿verdad? No, querido. Pero quizás él se casó y tuvo una familia propia, de manera que tienes que elegir un buen árbol, amo Claudio, y no bajar de él hasta que haya muerto el último de los ladrones. Eso es lo que dijo mi sueño. No bajaré ni siquiera entonces si puedo evitarlo, Briseis. No quiero quedarme con bienes robados. Siempre puedes devolverlos, amo Claudio. Aquello resultaba notable a la luz de lo que sucedió después. No tengo mucha fe en los sueños. Atenodoro soñó en una ocasión que había un tesoro en la cueva de un tejón en un bosque cercano a Roma. Encontró el lugar exacto que nunca había visitado hasta entonces y allí, en un talud, había un agujero que llevaba a la cueva. Buscó un par de campesinos que le ayudaron a cavar hasta que llegaron a la madriguera, en la que encontraron una vieja bolsa podrida que contenía 6 mohosas monedas de cobre y una moneda falsa, que no alcanzaron para pagar a los campesinos por su trabajo. Y uno de mis arrendatarios, un tendero, soñó una vez que unas cuantas águilas volaban sobre su cabeza y que una de ellas se le posaba en el hombro. Lo consideró una señal de que un día sería emperador. Pero lo único que sucedió fue que un piquete de soldados de la guardia lo visitó a la mañana siguiente. Ellos tenían águilas en sus escudos. Y el cabo de la guardia lo arrestó por no sé qué delito que lo colocaba bajo jurisdicción militar. Capítulo 18. Una tarde de verano en Capua me encontraba sentado en un banco de piedra, detrás de las caballerizas de mi casa, meditando acerca de un problema de historia etrusca y jugando ociosamente a los dados, la mano derecha contra la izquierda, arrojándolos sobre la tosca mesa de tablas que tenía delante. Se acercó un hombre harapiento y me preguntó si era Tiberio Claudio Druso Nerón Germánico. Lo habían enviado desde Roma. Dijo: «Tengo un mensaje para ti, señor. No sé si valdrá la pena entregarlo, pero soy un viejo soldado que anda vagando. Uno de los veteranos de tu padre, señor, y ya sabes cómo son las cosas. Me alegro de tener una excusa para tomar un camino en lugar de otro». ¿Quién te dio el mensaje? Un individuo que conocí en los bosques, cerca del cabo Cosa. Un sujeto curioso. Estaba vestido como un esclavo, pero hablaba como un César. Un hombrón corpulento que parecía medio muerto de hambre.
¿Qué nombre te dio? Ninguno. Dijo que tú sabrías quién era cuando escuchases el mensaje y que te sorprenderías de tener noticias suyas. Me hizo repetir el mensaje 2 veces para estar seguro de que lo había entendido bien. Tengo que decir que continúa pescando, pero que un hombre no puede vivir eternamente con una dieta de pescado. Y que tenías que decírselo a su cuñado y que si alguna vez le enviaron leche no le llegó. Y que quería leer un librito de 7 páginas por lo menos. Y que no debes hacer nada hasta que vuelvas a tener noticias suyas. ¿Tiene eso algún sentido para ti, señor? ¿O el individuo estaba chiflado? Cuando dijo eso no pude dar crédito a mis oídos. Póstumo. Pero Póstumo estaba muerto. Tiene una quijada grande, ojos azules, e inclina la cabeza a un lado cuando te hace una pregunta. Así es, señor. Le serví bebida con una mano tan temblorosa que derramé casi tanto como lo que le eché en el vaso. Luego, indicándole que debía esperarme allí, entré en la casa. Encontré 2 buenas túnicas sencillas, alguna ropa interior, sandalias y un par de navajas y jabón. Luego tomé el primer libro de hojas cosidas que encontré. Resultó ser una copia de algunos discursos recientes de Tiberio en el Senado, y en la 7ª página escribí con leche: ¡qué alegría! Le escribiré a G enseguida. Ten cuidado. Pide lo que necesites. ¿Dónde puedo verte? Mi cariño para ti. Te envío 20 piezas de oro, todo lo que tengo por el momento. Pero los regalos rápidos son regalos dobles. Al menos eso dicen. Esperé a que la página se secara y luego entregué al hombre el libro y las ropas en un paquete y un saquito. Y le dije: toma estas 30 piezas de oro. 10 son para ti, 20 son para el hombre del bosque. Tráeme un mensaje suyo y tendrás 10 más. Pero mantén la boca cerrada y vuelve pronto. Está bien, señor, respondió. No fracasaré, pero ¿qué me impedirá irme con este paquete y con todo el dinero? Si fueras un hombre deshonesto, le repliqué, no habrías hecho la pregunta. De modo que bebamos otra vez y vete. Para abreviar, se fue con el paquete y el dinero, y unos días después me trajo una respuesta verbal de Póstumo, agradeciendo el dinero y la ropa y diciéndome que no debía buscarle, pero que la madre del cocodrilo sabía dónde estaba y que su nombre era ahora Pancero, y que le enviase lo antes posible la respuesta de su cuñado. Le pagué al soldado las 10 piezas que le había prometido y 10 más por su lealtad. Entendí a quién se refería Póstumo cuando hablaba de la madre del cocodrilo. El cocodrilo era un viejo liberto de Agripa, a quien llamábamos de ese modo por su torpeza de movimientos y su avidez, y porque tenía enormes mandíbulas. Su madre vivía en Perusia, donde poseía una taberna. Yo conocía bien el lugar. Envié en el acto una carta a Germánico contándole la noticia. La envié por Palas a Roma, diciéndole que la enviase con el correo siguiente a Germania. En la carta solo decía que Póstumo vivía y estaba oculto, no informaba dónde, y le rogaba a Germánico que acusara recibo de la carta enseguida. Luego esperé y esperé una respuesta, pero no llegó ninguna. Envié un mensaje a la madre del cocodrilo por mensajero diciéndole que todavía no había llegado noticia alguna del cuñado de Pantero. No volví a tener noticia de Póstumo, no quería comprometerme más, y ahora que tenía dinero y podía ir de un lado a otro sin temor de que lo arrestaran por sospechar que era un esclavo fugitivo, no dependía él ya de mi ayuda. En la taberna alguien lo reconoció y tuvo que irse. Muy pronto el rumor de que estaba con vida corrió por toda Italia. Todos hablaban de eso en Roma. Una docena de personas, incluyendo a 3 senadores, vinieron a la ciudad para preguntarme en privado
si era cierto. Les dije que no lo había visto, pero que conocía a alguien que sí lo vio y que no cabía duda de que se trataba de Póstumo. A mi vez les pregunté qué pensaban hacer si él volvía a Roma y conquistaba el apoyo del populacho, pero lo directo de mi pregunta les turbó y ofendió, y no obtuve respuesta alguna. Se dijo que Póstumo había visitado varios pueblos de provincia en las vecindades de Roma, pero en apariencia adoptaba la precaución de no entrar en ellos antes de la noche y siempre que iba disfrazado antes del alba. Nunca se le había visto en público, se alojaba en alguna posada y se iba dejando tras sí un mensaje de agradecimiento por la bondad que se le había demostrado. Firmado con su verdadero nombre, al cabo de un día llegó a Ostia en un barquito costero. El puerto supo de su llegada con unas horas de anticipación y recibió una tremenda ovación en el muelle cuando desembarcó. Prefirió desembarcar en Ostia porque era el amarradero de verano de la flota de la cual su padre Agripa había sido almirante. Su navío enarbolaba un gallardete verde que Augusto había dado a Agripa el derecho de usar cuando se encontrase en el mar, y sus hijos también lo usaban, en memoria de su victoria naval de Accio. La memoria de Agripa era honrada en Ostia casi por encima de la de Augusto. La vida de Póstumo corría grave peligro, ya que aún se encontraba bajo sentencia de destierro y por lo tanto quedaba proscrito por su reaparición pública en Italia. Hizo un breve discurso de agradecimiento a la muchedumbre por la bienvenida. Dijo que si la fortuna le era propicia y reconquistaba la estima del Senado y el pueblo romano, que había perdido a causa de ciertas mordaces acusaciones presentadas contra él por sus enemigos, acusaciones que su abuelo, el dios Augusto, había advertido demasiado tarde y que no eran ciertas. Él recompensaría la lealtad de los hombres y mujeres de Ostia en forma nada mezquina. Una compañía de guardias estaba también allí con orden de arrestarlo porque Livia y Tiberio también se habían enterado de la noticia. Pero los hombres no habrían podido hacer nada contra esa multitud de marineros. El capitán prudentemente no hizo tentativa alguna de cumplir con su misión. Ordenó a los hombres que se pusieran ropas de marineros y que no perdiesen de vista a Póstumo. Pero para cuando se cambiaron, este había desaparecido y no pudieron encontrar su rastro. Al día siguiente Roma estaba llena de marineros que recorrían las calles principales. Cada vez que encontraban a un senador, un caballero o un funcionario público, le pedían la contraseña. La contraseña era Neptuno, y si todavía no la conocía, se la daban y lo obligaban a repetirla 3 veces, a menos que quisiera recibir una paliza. Nadie quería una tunda y los sentimientos populares estaban ahora tan resueltamente a favor de Póstumo y en contra de Tiberio y Livia, que si Germánico hubiese pronunciado una sola palabra favorable, la ciudad entera, incluidos los guardias y los batallones de la ciudad, se habría puesto de su parte en el acto. Pero sin el apoyo de Germánico, cualquier levantamiento en favor de Póstumo habría significado la guerra civil. Y nadie tenía mucha confianza en las posibilidades de Póstumo en una lucha contra Germánico. En esa crisis, el mismo Crispo que había encolerizado a Tiberio 2 años antes al hacer matar a Clemente en la isla, y luego que fue perdonado, se presentó y se ofreció a corregir su error, liquidando esta vez con seguridad a Póstumo. Tiberio le dio carta blanca, descubrió quién sabe cómo dónde se encontraba el cuartel general de Póstumo y fue a verlo con una gran suma de dinero que, según dijo, era para pagar a sus marineros, que ya habían perdido 2 días de trabajo con su labor de piquetes.
Se comprometió a hacer que los germanos de la Guardia de Corps se pasaran al bando de Póstumo en cuanto éste diese la señal. Ya les había dado, dijo, enormes cantidades de dinero a modo de soborno. Póstumo le creyó. Convinieron una reunión 2 horas después de la medianoche en cierta esquina en la que los marineros de Póstumo también estarían presentes. Marcharían sobre el palacio de Tiberio. Crispo ordenaría que los guardias de Corps dejasen entrar a Póstumo. Tiberio, Cástor y Livia serían arrestados y Crispo dijo que Sellano, si bien no participaba en forma activa en la conspiración, se había comprometido a conseguir el apoyo de los guardias en cuanto se hubiese asestado con éxito el primer golpe, con la condición de que se le permitiera seguir siendo comandante. Los marineros acudieron con puntualidad a la cita, pero Póstumo no llegó. A esa hora no había ciudadanos en las calles, de modo que cuando una fuerza combinada de germanos de la Guardia de Corps y de hombres elegidos por Sellano cayeron de pronto sobre los marineros, que en su mayoría estaban borrachos y no mantenían una formación regular, la contraseña Neptuno perdió su fuerza. Muchos de ellos fueron muertos en el mismo lugar, muchos otros cuando rompieron a correr y los demás no disminuyeron su velocidad, según se dice, hasta llegar a Ostia. Crispo y 2 soldados habían emboscado a Póstumo en una estrecha calle ubicada entre su cuartel y el lugar de la cita. Lo aturdieron a golpes con una bolsa de arena, lo amordazaron y lo amarraron. Lo pusieron en una litera cubierta y se lo llevaron a palacio. Al día siguiente Tiberio hizo una declaración ante el Senado. Cierto esclavo de Póstumo, Agripa, dijo, llamado Clemente, había provocado una innecesaria alarma en la ciudad, haciéndose pasar por su ex amo muerto. El audaz sujeto había huido de la casa del caballero de provincias que lo compró cuando fue vendida la finca de Póstumo y se había ocultado en la costa de Toscana, hasta que la barba le creció lo bastante para ocultarle la barbilla huidiza, el principal punto de semejanza entre él y Póstumo. Algunos alborotadores marineros de Ostia habían fingido creer en él, pero solo como una excusa para marchar sobre Roma y crear perturbaciones. Se habían reunido en los suburbios esa misma mañana, poco antes del alba, bajo su dirección, con el objeto de marchar al centro de la ciudad y saquear tiendas y casas. Cuando se vieron frente a una fuerza de serenos, se dispersaron y abandonaron a su jefe, que acababa de ser ejecutado, de manera que el Senado no tenía que preocuparse ya por el asunto. Más tarde me enteré de que Tiberio fingió no reconocer a Póstumo cuando lo llevaron a su presencia en palacio y que le preguntó con tono burlón: ¿cómo llegaste a convertirte en uno de los Césares? A lo cual Póstumo contestó: de la misma manera y el mismo día que tú. ¿Te has olvidado? Tiberio ordenó a su esclavo que golpease a Póstumo en la boca por su insolencia, y luego lo pusieron en el potro y le dijeron que revelase quiénes eran los demás conspiradores. Pero Póstumo solo habló de las escandalosas anécdotas de la vida privada de Tiberio, tan desagradables y detalladas, que Tiberio perdió los estribos y lo golpeó repetidas veces en la cara con sus grandes puños huesudos. Los soldados terminaron la sangrienta faena decapitándolo y haciéndolo pedazos en el sótano del palacio. ¿Qué pena más grande puede haber que la de llorar a un amigo querido, darlo por muerto, y ello después de un largo e inmerecido exilio, y luego, al cabo de la breve alegría y asombro de enterarse de que se ha burlado de sus verdugos, tener que llorarlo por segunda vez, en esta ocasión sin esperanzas de error y sin poder verlo siquiera en el intervalo? Traicioneramente capturado y vergonzosamente torturado y muerto. ¿Qué pena más grande puede haber que eso?
Mi único consuelo era el que cuando Germánico se enterase de lo sucedido, y yo le escribiría enseguida para contarle todo lo que sabía, él dejaría sus campañas en Germania y volvería a Roma, a la cabeza de todos los regimientos que pudiese retirar del Rin para vengar en Livia y Tiberio la muerte de Póstumo. Le escribí, pero no me contestó. Volví a escribirle, pero no obtuve respuesta. Pero por fin me llegó una larga carta afectuosa en la que había una asombrosa referencia al éxito tenido por Clemente en su personificación de Póstumo. ¿Cómo se las había arreglado? Gracias a esta frase resultaba evidente que no había recibido ninguna de mis cartas de importancia. La única que le llegó fue la enviada por el mismo correo que la segunda. En ella le daba simplemente detalles sobre un asunto de negocios en que me había pedido que interviniese. Ahora me agradecía la información que, según me decía, era exactamente la que necesitaba. Me di cuenta con un repentino sentimiento de temor de que Livia o Tiberio tenían que haber interceptado a las demás. Mi digestión ha sido siempre mala y el temor de encontrar veneno en cada plato no la mejoraba mucho. Me volvieron los tartamudeos y tuve ataques de afasia, repentinos vacíos mentales que me ponían en ridículo. Si me parecía en mitad de una frase, la terminaba como me era posible. El resultado más desdichado de esta debilidad fue que hice un embrollo de mis deberes de sacerdote de Augusto, que hasta entonces había cumplido sin dar a nadie motivos de queja. En Roma hay una antigua costumbre según la cual, si uno comete un error en el ritual de un sacrificio o de cualquier otro servicio religioso, hay que comenzarlo de nuevo. Ahora sucedía con frecuencia que cuando estaba oficiando, me perdía en medio de una oración y continuaba repitiendo las mismas frases 2 o 3 veces, antes de darme cuenta de lo que hacía. O tomaba el cuchillo de pedernal para cortarle el cuello a la víctima antes de salpicarle la cabeza con la harina y la sal rituales. Y entonces, por supuesto, había que volver a empezar. Resultaba tedioso hacer 3 o 4 tentativas en un servicio antes de concluirlo a la perfección, y la congregación se agitaba y se mostraba inquieta en estos. Al fin le escribí a Tiberio, que era el sumo pontífice, y le pedí que me relevase de todos mis deberes religiosos por un año, por motivos de mala salud. Me concedió la petición sin comentarios. Capítulo 19. El tercer año de guerra de Germánico contra los germanos fue aún de más éxito que los 2 primeros. Había elaborado un nuevo plan de campaña por el cual tomaría a los germanos por sorpresa y ahorraría a sus hombres una cantidad de peligrosas y fatigosas marchas. Consistía en construir en Roma una flota de casi 3.000 transportes, embarcar en ellos a la mayor parte de sus fuerzas, bajar por el río y por un canal que en una ocasión había practicado mi padre, atravesar los lagos holandeses y llegar por el mar hasta la desembocadura del Ems. Allí anclaría sus transportes en la orilla cercana, aparte de unos pocos que le servirían para construir un puente de pontones. Luego atacaría las tribus a través del Weser, un río vadeable en algunos puntos que corre paralelo al Ems, hasta unos 80 kilómetros más allá. El plan salió muy bien en todos sus detalles. Cuando la vanguardia llegó a Weser, encontró a Hermann y a algunos caudillos aliados, esperando en la otra orilla. Hermann gritó preguntando si Germánico era el que mandaba las fuerzas. Cuando le contestaron que sí, preguntó si podían llevarle un mensaje. El mensaje era: corteses saludos de Hermann a Germánico. ¿Se le permitiría conversar con su hermano? Era un hermano de Hermann llamado en germano algo así como Goldkopf.
o por lo menos un nombre tan bárbaro que era imposible transcribirlo en el alfabeto latino, como se había convertido Hermann en Arminio y Siegmund en Segimero, de modo que se tradujo como Flavio, que quiere decir cabeza dorada. Flavio había estado durante años en el ejército romano y como se encontraba en Lyon en el momento del desastre de Varo, hizo allí una declaración de su permanente lealtad a Roma y repudió todos los vínculos familiares que lo unían con su traidor hermano Hermann. En la campaña de Tiberio y Germánico el año siguiente combatió con valentía y perdió un ojo. Germánico preguntó a Flavio si quería hablar con su hermano. Flavio respondió que no tenía mayores deseos, pero que quizá fuese un ofrecimiento de rendición. De modo que los dos hermanos comenzaron a gritarse el uno al otro desde ambas orillas del río. Germán empezó hablando en germano, pero Flavio le dijo que si no hablaba en latín la conversación había terminado. Germán no quería hablar en latín, que los otros jefes no entendían, por temor de que lo creyesen un traidor. Y Flavio no quería que los romanos pensaran que él era un traidor, ya que no entendían el germano. Por otra parte, Hermann deseaba impresionar a los romanos y Flavio a los germanos. Hermann trató de atenerse al germano y Flavio al latín, pero a medida que se iban acalorando, cayeron en tan espantosa mezcla de ambos idiomas que, como me escribió Germánico, parecía una comedia. Cito el relato del diálogo hecho por Germánico. Hermann dice: hola hermano, ¿qué te ha pasado en la cara? Esa cicatriz es una fea deformidad. ¿Has perdido un ojo? Flavio: sí, hermano. ¿No has encontrado uno por casualidad? Lo perdí el día que huiste al galope, con el escudo cubierto de barro para que Germánico no te reconociera. Hermann: te equivocas, hermano, no era yo. Debes de haber estado bebiendo otra vez. Siempre fuiste así antes de una batalla. Un tanto nervioso, a menos que te hubieras bebido por lo menos 4 litros de cerveza. Y luego, cuando sonaban los cuernos de guerra, había que atarte a la silla. Flavio: eso es una mentira, por supuesto, pero me recuerda qué espantosa bebida bárbara es tu cerveza germana. Ahora no la bebo nunca, salvo cuando llega una gran partida al campamento, desde una de tus aldeas capturadas. Los soldados solo la beben cuando no tienen más remedio. Dicen que es mejor que el agua de pantano corrompida por los cadáveres germanos. Hermann: sí, a mí me gusta el vino romano. Me quedan unos 100 jarras de cuando capturé a Varo. Este verano conseguiré otra buena provisión, si Germánico no tiene un poco de cuidado. De paso, ¿qué recompensa recibiste por la pérdida del ojo? Flavio, con gran dignidad, dice: el agradecimiento personal del comandante en jefe y 3 condecoraciones, incluso la corona y la cadena. Hermann: ¡oh, oh, oh! La cadena. ¿La llevas en torno a los tobillos, esclavo romano? Flavio: prefiero ser esclavo de los romanos que traicionarlos. De paso, tu querida Trusnelda está bien, lo mismo que tu hijo. ¿Cuándo vendrás a Roma para hacerles una visita? Hermann: cuando termine esta campaña, hermano. ¡Ja, ja, ja! Flavio: ¿quieres decir cuando camines detrás del carro de guerra de Germánico en el Festival del Triunfo y la muchedumbre te arroje huevos podridos ahí? ¿Cómo me reiré? Hermann: será mejor que te rías ahora, porque si dentro de 3 días te queda todavía garganta para reír, no me llamo Hermann. Pero basta, tengo un mensaje para ti de tu madre. Flavio, repentinamente serio y con un profundo suspiro: ah, mi querida, queridísima madre, ¿qué mensaje me envía mi madre? ¿Tengo todavía su sagrada bendición, hermano? Hermann: hermano,
Has herido a nuestra noble y prolífica madre hasta el alma. Dice que convertirá su bendición en una maldición si sigues siendo un traidor a tu familia, a tu tribu y a tu raza, y si no vuelves enseguida a nosotros y actúas a mi lado como general. Flavio, en Germano, estallando en lágrimas de cólera. Oh, no ha dicho eso, Germán. No puede haberlo dicho. Es una mentira que inventaste para hacerme desdichado. Confiesa que es una mentira, Germán. Germán, te da 2 días para que te decidas. Flavio a su caballerizo. Tú, cara de cerdo! Dame mi caballo y mis armas. Voy a cruzar el río para luchar contra mi hermano. Germán, porquería, voy a luchar contra ti. Germán, ven entonces, esclavo visco, comedor de habichuelas. Flavio saltó sobre su caballo y estaba a punto de cruzar el río cuando un coronel romano lo agarró de la pierna y lo derribó de la silla. Conocía la lengua germánica y sabía de la absurda veneración de los germanos hacia sus esposas y madres. ¿Y si Flavio tenía realmente la intención de desertar? De modo que le dijo que no se preocupase por Germán ni creyese en sus embustes, pero Flavio no pudo resistir a la tentación de decir la última palabra. Se enjugó los ojos y gritó: La semana pasada vi a tu suegro. Tiene una hermosa casita cerca de Lyon. Me dijo que Trusnelda fue a vivir con él porque no podía soportar la deshonra de estar casada con un hombre que había violado su solemne juramento de aliado de Roma y traicionado a un amigo en cuya mesa había comido. Dijo que la única forma en que puedes reconquistar su estima consiste en no usar las armas contra tus amigos jurados, las armas que te entregó el día de tu boda. Todavía no te has sido infiel, pero eso no durará mucho si no recobras la sensatez. Entonces le llegó a Germán el turno de llorar y gritar y acusar a Flavio de que estaba mintiendo. Germánico ordenó a un capitán que vigilara a Flavio con cuidado durante la batalla siguiente y que lo pasara por las armas a la menor señal de traición. Germánico escribía muy pocas veces, pero cuando lo hacía, me enviaba largas cartas y ponía en ellas, según decía, todas las cosas interesantes y divertidas que no parecían adecuadas para incluirlas en sus despachos oficiales a Tiberio. Yo vivía esperando sus cartas. Nunca me sentía ansioso por la seguridad de Germánico cuando combatía contra los germanos. Tenía con ellos el mismo tipo de confianza que un apicultor experimentado tiene con las abejas. Puede acercarse con tranquilidad a una colmena y sacar la miel, y las abejas jamás lo pican como lo harían contigo o conmigo si tratásemos de hacer lo mismo. 2 días después de vadear el Weser, libró una batalla decisiva contra Germán. Siempre me han interesado los discursos pronunciados antes de una batalla. No hay nada que arroje tanta luz sobre el carácter de un general. Germánico nunca arengaba a sus hombres como un orador, ni bromeaba obscenamente con ellos como Julio César. Se mostraba siempre muy serio, muy preciso y muy práctico. Su discurso en esa ocasión versó acerca de lo que realmente pensaba de los germanos. Dijo que no eran soldados, tenían cierta bravuconería y peleaban bien cuando estaban todos juntos, como lucha el ganado salvaje, y poseían cierta astucia animal, por lo cual resultaba imprudente descuidar las precauciones comunes en la lucha con ellos. Pero se cansaban muy pronto, después de la primera furiosa embestida, y no tenían disciplina en ningún verdadero sentido militar, y si solo un espíritu de rivalidad mutua. Sus jefes nunca podían contar con ellos, o hacían demasiado o demasiado poco. Los germanos, dijo,
Son la nación más insolente y jactanciosa del mundo cuando las cosas les van bien, pero en cuanto caen derrotados se muestran cobardes y abyectos. No perdáis nunca de vista a un germano, pero jamás le temáis cuando lo tengáis frente a frente. Y eso es todo lo que hay que decir al respecto, aparte de lo siguiente. La mayor parte de la lucha de mañana se hará entre esos bosques, donde el enemigo estará tan apiñado que no le quedará lugar para maniobrar. Lanzaos sobre él sin prestar atención a sus azagallas y buscad el cuerpo a cuerpo enseguida. Golpeadlos en la cara. Eso es lo que más odian. Germán había elegido con cuidado su campo de batalla, una llanura que se iba estrechando hacia el fondo, situada entre el Weser y una serie de colinas boscosas. Combatirían en el extremo más estrecho de la llanura con un gran bosque de robles y abedules a la espalda, el río a su derecha y las colinas a su izquierda. Los germanos estaban divididos en 3 destacamentos. El primero, formado por jóvenes portadores de azagallas de las tribus locales, avanzaría por la llanura contra los regimientos romanos de vanguardia, que probablemente serían los auxiliares franceses, y los haría retroceder. Entonces, cuando llegaran los refuerzos romanos, tenían que abandonar la lucha y fingir que huían presa del pánico. Los romanos avanzarían hacia el bosque y en ese punto el segundo destacamento, compuesto por los hombres de la tribu del propio Germán, cargaría sobre ellos desde una emboscada de la colina y los atacaría por el flanco. Esto provocaría gran confusión y entonces regresaría el primer destacamento, apoyado de cerca por el tercero. Los experimentados hombres de edad de las tribus locales y empujarían a los romanos hacia el río. Para ese momento, la caballería germana ya habría dado la vuelta a la colina y atacado a los romanos por la retaguardia. Habría sido un buen plan si las tropas de Germán hubiesen sido disciplinadas. Pero salió ridículamente mal. El orden de combate de Germánico era el siguiente. Primero, 2 regimientos de infantería pesada francesa en la orilla del río y 2 de los auxiliares germanos en el flanco de la montaña. Luego los arqueros de a pie. Después 4 regimientos regulares. Enseguida Germánico con 2 batallones de la guardia y la caballería regular. Otros 4 regimientos regulares más. Los arqueros franceses montados y finalmente la infantería ligera francesa. Cuando los auxiliares germanos avanzaban a lo largo de las estribaciones de la montaña, Germán, que contemplaba los movimientos desde la copa de un pino, llamó excitado a su sobrino, que se encontraba al pie del árbol, esperando órdenes. «Ahí va el traidor de mi hermano. No tiene que salir con vida de este combate». El estúpido sobrino se lanzó hacia adelante. «Germán ordena que ataquemos en el acto». Se precipitó hacia la llanura con la mitad de la tribu. Germán consiguió contener al resto con dificultades. Germánico envió en el acto a la caballería regular a cargar sobre aquellos imbéciles por el flanco antes de que pudiesen llegar a los hombres de Flavio y a los arqueros franceses montados para cortarles la retirada. Entretanto, el destacamento germano de escaramuza había avanzado desde el bosque, pero la carga de la caballería romana hizo que los hombres mandados por el sobrino de Germán corriesen hacia ellos, envolviéndolos en el pánico y haciéndolos huir también. El tercer destacamento germano, el cuerpo principal, salió entonces del bosque, esperando que los escaramuzadores se detuvieran y volviesen sobre sus pasos, como se había convenido. Pero el único pensamiento de los escaramuzadores era el de huir de la caballería. Atravesaron a la carrera el cuerpo principal. En ese momento se produjo un augurio sumamente halagüeño para los romanos. 8 águilas, ahuyentadas en la colina por el ataque, volaban sobre la llanura,
chillando estrepitosamente. De pronto volaron todas juntas hacia el bosque. Germánico gritó: ¡Sigamos a las águilas! ¡Sigamos a las águilas romanas! Todo el ejército recogió el grito: ¡Sigamos a las águilas! Entretanto, Germán había atacado con el resto de sus hombres y tomado por sorpresa a los arqueros de a pie, matando a algunos. Pero el regimiento de retaguardia de la infantería pesada francesa giró para acudir en ayuda de los arqueros. La fuerza de Germán, compuesta de unos 15.000 hombres, habría podido salvar la batalla si hubiese aplastado a la infantería francesa e introducido así una poderosa cuña entre la vanguardia romana y el grueso de las fuerzas. Pero el sol les daba en la cara, reflejado por las armas, los petos y los escudos de la infantería regular que avanzaba, y los germanos perdieron el valor. La mayoría corrió hacia la colina. Germán reunió a 1.000 o 2.000, pero no eran suficientes, y para entonces 2 escuadrones de caballería regular cargaban sobre los fugitivos y les cortaban la retirada hacia la colina. No se sabe cómo consiguió huir, pero en general se cree que espoleó su caballo hacia el bosque y alcanzó a los auxiliares germanos que avanzaban para atacarlo, y gritó: ¡Paso, animales! ¡Soy Germán! Nadie se atrevió a matarlo porque era el hermano de Flavio, y éste, por el honor de la familia, se sentiría obligado a vengar su muerte. Ya no era una batalla sino una matanza. El cuerpo principal de los germanos fue flanqueado y empujado hacia el río, que muchos lograron atravesar a nado, pero no todos. Germánico llevó su segunda línea de infantería regular hacia el bosque y derrotó a los escaramuzadores que esperaban allí en la esperanza de que la batalla se volviese de pronto en su favor. Los arqueros se divirtieron derribando a los germanos que habían trepado a los árboles y que se ocultaban en el follaje de la copa. Toda resistencia había terminado. Desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, cuando empezó a oscurecer, continuó la matanza. 15 kilómetros más allá del campo de batalla, los bosques y llanuras estaban sembrados de cadáveres germanos. Entre los cautivos se encontraba la madre de Germán y Flavio. Pidió que le perdonasen la vida, diciendo que siempre había tratado de convencer a Germán de que abandonara su inútil resistencia a los conquistadores romanos. De modo que ahora quedaba asegurada la lealtad de Flavio. Un mes más tarde se libró otra batalla en un espeso bosque de las orillas del Elba. Germán había elegido una emboscada y tomado disposiciones que hubiesen podido resultar de suma eficacia si Germánico no se hubiera enterado de ellas unas horas antes, por boca de unos desertores. En lugar de empujar a los romanos al río, los germanos fueron rechazados hacia el bosque, en el cual estaban apretujados de tal modo que no pudieron emplear sus habituales tácticas de guerrillas. Retrocedieron hacia unas ciénagas que rodeaban el bosque, donde millares de ellos se hundieron lentamente, gritando de furia y desesperación. Germán, que había sido herido por una flecha en la batalla anterior, no estuvo muy en primer plano en esa ocasión, pero continuó la lucha en el bosque con tanto empecinamiento como le fue posible, y al encontrarse por casualidad con su hermano Flavio, lo atravesó con una azagaya. Escapó a través de la ciénaga, saltando de arbusto en arbusto con extraordinaria agilidad y buena suerte. Germánico apiló un gigantesco trofeo de armas germanas y colocó sobre él la siguiente inscripción: las fuerzas de Tiberio César, que han dominado las tribus de entre el Rin y el Elba, consagran
estos recordatorios de su victoria a Júpiter, a Marte y a Augusto, sin mención alguna de él mismo. Todas sus bajas en estos dos combates no fueron superiores a los 2.500 hombres muertos o gravemente heridos. Los germanos, deben de haber perdido por lo menos 25.000.